El número de estudiantes matriculados actualmente en la Universidad Central de Florida es de 69.312. Este número es mayor que el total de analistas de noticias, reporteros y periodistas en todo Estados Unidos. También supera la cantidad de quiroprácticos y es casi un 50% más que el número de optometristas que se gradúan anualmente. La UCF otorga al menos 18.000 títulos durante una ceremonia de graduación que dura más de 3 días. Ofrece 240 programas diferentes, cuenta con 276 edificios y emplea a más de 13.000 personas. Sin embargo, no siempre fue tan grande. En el año 2000 solo otorgaba unos 6.700 títulos. En solo 10 años, la inscripción aumentó casi un 70%. Otras universidades grandes también han crecido muchísimo. Sin embargo, este rápido crecimiento ha traído algunas consecuencias. Más estudiantes suele significar más clases grandes, como ocurre en la UCF, donde hasta 12.200 personas pueden estar en una sola clase. Como muchas universidades públicas grandes, la UCF tiene una proporción alta de estudiantes por profesor, alcanzando 30:1, lo que tiene un impacto en la calidad de la educación. Este aumento en el número de estudiantes universitarios también ha afectado al mercado laboral. Alrededor del 37% de los trabajadores tienen un título universitario de 4 años, pero solo el 32% de los empleos realmente lo requieren. Esto provoca que muchos recién graduados no encuentren trabajo en su campo durante el primer año tras graduarse. Se estima que 52 de cada 100 graduados están subempleados, es decir, no trabajan en su campo, y la mayoría de ellos seguirá en esta situación durante los próximos 9 años. Solo 7 de esos 52 conseguirán empleos relacionados con su educación. Además, muchos trabajos de nivel inicial ahora requieren años de experiencia, lo que empuja a los graduados universitarios a empleos mal remunerados en el sector de servicios. De hecho, hoy en día hay más ingenieros mecánicos trabajando como cajeros que como ingenieros mecánicos. Mientras tanto, aproximadamente el 52% de los trabajos de la economía son considerados de habilidades medias, lo que significa que requieren ciertas habilidades especializadas o capacitación, pero no un título universitario. Estos trabajos incluyen profesiones como electricistas, plomeros, carpinteros y trabajadores de la construcción, y actualmente hay una escasez de estos trabajadores. Incluso empleos bien remunerados como los de operadores de grúa, conductores de entrega y taquígrafos judiciales tienen vacantes. En esta situación normal, si faltan trabajadores en ciertos oficios, como electricistas, se esperaría que más personas eligieran estudiar esas profesiones para cubrir la demanda. Así, con el tiempo, la cantidad de estudiantes en esas áreas debería aumentar, equilibrando el mercado laboral. Sin embargo, eso no ha pasado. La cantidad de personas formándose para esos trabajos sigue siendo baja. Aunque menos personas se inscribieron en la universidad durante la pandemia, eso no significa que los jóvenes hayan abandonado sus estudios para optar por trabajos como técnicos en radiología o plomeros. Un economista de Harvard explica que el problema está en que el mercado laboral no está funcionando bien. Muchas personas creen que los jóvenes actuales son perezosos o no quieren trabajos duros como mecánicos o maquinistas, pero los datos demuestran que eso no es así. En los años 60 no todo el mundo estaba obsesionado con ir a la universidad. De hecho, en esa época, 1 de cada 4 congresistas solo tenía la educación secundaria. Las preocupaciones de la gente en esos años eran otras, como la guerra de Vietnam, la crisis energética y especialmente la Guerra Fría. En 1983, el Departamento de Educación de Estados Unidos publicó un informe titulado Una nación en riesgo, que usaba un tono muy militar para advertir que si una potencia extranjera hostil hubiera intentado imponer a los Estados Unidos el mediocre desempeño educativo que existía en esa época, podrían haberlo visto como un acto de guerra. En medio de la tensión con la Unión Soviética, el informe decía que había que mejorar la educación para que Estados Unidos tuviera más capital humano y pudiera competir mejor a nivel global. Este informe tuvo un impacto enorme en la política del país. Se imprimieron 6 millones de copias en un solo año, y la educación pasó a ser vista como un tema de seguridad nacional. Así fue como empezaron las grandes reformas educativas, como el programa
que ningún niño se quede atrás y los programas educativos como el Common Core. Con el tiempo, la idea de mejorar las habilidades técnicas y la preparación para trabajos más prácticos fue quedando de lado y se enfocaron casi exclusivamente en la educación universitaria. El mensaje era que la universidad no solo te daba una mejor carrera, sino que también mejoraba tu salud, vida familiar y felicidad. Así, la universidad se convirtió en la solución para todo y se impulsó la idea de que todos debían asistir. Esta idea fue repetida por presidentes de todos los partidos, desde George Bush hasta Barack Obama, y los padres en todo el país la adoptaron por completo. El 96% de los demócratas y el 99% de los republicanos querían que sus hijos fueran a la universidad. Los padres estaban preocupados por el futuro de sus hijos debido a los rápidos cambios en la tecnología, la globalización, proceso por el cual los países y sus economías se interconectan más, permitiendo el comercio entre diferentes naciones, y el traslado de trabajos a otros países. La solución que se les ofrecía era enviar a sus hijos a la universidad para que pudieran estar en la clase media. Se les decía que si sus hijos estudiaban mucho y asistían a la universidad, tendrían éxito, y que si no lo hacían, terminarían en trabajos mal pagados como limpiando pisos. Por eso los consejeros escolares, con buenas intenciones, empujaban a los estudiantes a cursar títulos de 4 años sin que muchos de ellos pensaran en otras opciones, hasta que ya estaban en la universidad y el 65% se arrepentía de haber ido. La idea de la universidad para todos fue tan fuerte que incluso padres que ganaban buen dinero en trabajos manuales, como los instaladores de ascensores, les decían a sus hijos que no siguieran sus pasos. Para ellos, ser un buen padre significaba enviar a sus hijos a la universidad. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el salario medio para un instalador de ascensores en 2023, en el que la mitad de los trabajadores ganaron más de esa cantidad y la otra mitad ganó menos, fue de $102,000 al año. Esto significa que al menos la mitad de ellos ganaba más de 6 cifras, haciendo un trabajo que solo requería tener el diploma de secundaria. Este trabajo es más rentable que ser arquitecto o contador, pero la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Los instaladores de ascensores valoran mucho su oficio, y sus hijos tienen más posibilidades de verlo como una opción viable porque crecen conociendo las ventajas de estos trabajos. Sin embargo, aunque estos profesionales están contentos y bien pagados, el mensaje de que la universidad era imprescindible llegó a todas partes. Muchos de estos trabajadores terminaron enviando a sus hijos a la universidad, creyendo que sería la mejor opción para ellos, en lugar de que siguieran en los oficios que les dieron estabilidad a sus padres. Como resultado, ahora, 30 años después, hay escasez de personas para trabajos como el de instalador de ascensores. El 27% de los trabajadores de estos oficios están a menos de 10 años de jubilarse, y cuando lo hagan, toda su experiencia y reputación desaparecerán, porque no hay nadie que continúe con el negocio familiar. Hoy en día hay más personas entre los 36 y 40 años que están entrando en oficios manuales como plomería o electricidad que jóvenes de entre 16 y 20 años. Parte de lo que hizo tan efectiva esta campaña de la Universidad para Todos fue que empezó a adquirir un estatus social y moral. Ir a la universidad ya no era solo una forma de conseguir un buen trabajo, sino un objetivo en sí mismo, algo que había que hacer simplemente porque se consideraba lo correcto. A medida que la universidad, que antes era vista como un lujo, se volvió más accesible para la clase media, pasó a ser una fase importante en la vida de cualquier persona de esta clase. Ir a la universidad no solo era para obtener un título, sino también para hacer amigos, encontrar pareja y convertirse en adulto. Esto siempre había sido cierto para la clase alta, pero cuando la clase media empezó a ir masivamente, algo cambió. El dinero y el estatus ya no estaban tan conectados como antes. Al principio, la universidad se veía como la puerta de entrada a buenos trabajos, que se suponía que traían buenos sueldos, y con eso, estatus social. Pero cuando cada vez más personas empezaron a graduarse, tener un título ya no garantizaba buenos ingresos. Sin embargo, la idea de que la universidad daba estatus social seguía fuerte. Así, trabajos de alto estatus, como ser periodista, empezaron a estar tan mal pagados que solo las personas ricas podían permitirse el lujo de aceptarlos.
Aunque esta situación se conocía bien, con conocidos con doctorados trabajando en Starbucks, los jóvenes seguían sintiendo que debían ir a la universidad de todos modos. Ya no se trataba de alcanzar la riqueza, era más bien que si no iban, sentían que fracasaban y se quedarían atrapados en las clases bajas. Este miedo a no asistir a la universidad se convirtió en una presión muy real, alimentada por la idea de que las escuelas técnicas o de oficios eran para los niños problemáticos o los que no tenían otras opciones. Así, los jóvenes quedaron atrapados en la idea de que, aunque la universidad no era un billete seguro a la riqueza, no ir los marcaría como fracasos. Antes, no tener un título universitario era aceptable, pero con el tiempo se empezó a ver como algo insuficiente para mantener un estatus de clase media. Aunque sería ideal que los estudiantes decidieran explorar otras opciones sin preocuparse por el estigma, es difícil que lo hagan a los 16, 17 o 18 años, cuando ya enfrentan muchas emociones, prejuicios y presiones sociales sobre la importancia de la universidad. El mensaje de Universidad para Todos amplificó esas presiones hasta el punto de que era casi inevitable que los jóvenes optaran por asistir. Y luego, cuando no encontraban trabajo tras graduarse, enfrentaban un nuevo dilema. ¿Qué hacer ahora? Teóricamente, estos jóvenes educados de más y subempleados podrían cambiar de rumbo y entrar en trabajos cualificados como los de electricista o mecánico, donde los requisitos de educación son mínimos. Ganar, por ejemplo, $81.000 al año reparando sistemas ferroviarios parece un premio de consolación bastante atractivo, dado que paga más que muchos trabajos de oficina. Pero el problema es que la decisión de cambiar de carrera no es solo financiera, también está cargada de estigmas y presiones sociales que los hacen dudar. Aceptar un trabajo manual especializado, como electricista o plomero, sería como admitir que los 4 o 6 años de universidad fueron en vano. Estos graduados lucharon mucho para entrar y terminar la universidad, pasando por exámenes muy difíciles, tomando clases avanzadas y participando en actividades extracurriculares como deportes y en trabajos voluntarios. Todo con la intención de mejorar su perfil para ser admitidos en la universidad. Crecieron con la idea de que ir a la universidad los hacía diferentes y superiores a quienes no lo hacían. Cambiar a un trabajo manual requiere que reevalúen esa imagen de sí mismos como exitosos. Curiosamente, para muchos de estos jóvenes es más fácil aceptar trabajos mal pagados y de poca cualificación porque se ven como algo temporal, como algo que se hace mientras encuentran un empleo mejor relacionado con su título. Además, vivir con los padres se ha vuelto más común en las últimas 2 décadas y ya no tiene tanto estigma. Pero de ahí a convertirse en electricista o plomero, eso ya sí que no lo ven viable, porque implica empezar de nuevo en un área que no asociaban con éxito. A pesar de los problemas que puede tener la idea de Universidad para Todos, muchos siguen viéndola como positiva porque ofrece más que una carrera, como oportunidades para hacer amigos, aprender y crecer como persona, independientemente del trabajo. Durante las últimas 3 décadas, las universidades se abrieron a millones de personas de clase media, lo que antes estaba reservado solo para la élite. Aunque las universidades de prestigio como Harvard siguen siendo exclusivas, otras, como la Universidad de Florida Central o la Universidad Estatal de Arizona, han crecido para ofrecer educación a más personas. Por ejemplo, la UCF acepta automáticamente a los graduados de colegios de Florida, lo que da a miles de floridanos la oportunidad de acceder a una educación superior. Sin embargo, detrás de esta expansión masiva de la universidad hay un lado oculto y negativo. La popularización de la educación superior ha traído consigo problemas que no se muestran públicamente. Cada vez que los estadounidenses empiezan a dudar un poco sobre el valor de la universidad, las universidades responden mostrando un gráfico que compara los ingresos promedio de un graduado de secundaria con los de un graduado universitario. La diferencia entre ambos se llama prima salarial universitaria. Según este gráfico, un graduado universitario puede ganar en promedio $900.000 más a lo largo de su vida que alguien con solo secundaria. Y al ver estos números, muchas personas piensan que la universidad es una inversión segura, ya que incluso si solo ganaran la mitad de esa cantidad, terminarían con $450.000 adicionales. Pero hay 2 problemas con este gráfico. Primero, la universidad no es gratis.
De hecho, es bastante cara, y el graduado promedio termina con una deuda de $37.000 en préstamos estudiantiles, a lo que se suman los intereses. Esto reduce muchísimo los ingresos adicionales que ganan. El segundo problema es más grande. No todos los estudiantes terminan la universidad. Solo el 60% se gradúa. El 41% obtiene su licencia en 4 años, el 15% en 5 años y el 4% lo hace en 6 años. Si vienes de una familia de bajos ingresos, no eres blanco o eres un estudiante a tiempo parcial, tus probabilidades de graduarte son aún más bajas. La universidad realmente solo se vuelve valiosa una vez que te gradúas, ya que sin el título, los años de estudio apenas aportan nada financieramente. Estos son los salarios medios a la semana de los universitarios, los que acabaron la secundaria y los que ni siquiera la acabaron. Una forma de medir si una institución ha proporcionado un extra en los ingresos es evaluar si sus estudiantes ahora ganan más que alguien con un título de secundaria. Lamentablemente, muchas universidades dejan a sus antiguos alumnos ganando menos. Más de 1000 instituciones muestran que la mayoría de sus alumnos no ganan tanto como un típico graduado de secundaria 10 años después de haberse matriculado. Y solo el 44% muestran que ganan $10.000 o más, los cuales son los únicos a los que sí les mereció la pena hacer una carrera universitaria. Y hay un grupo considerable de personas que nunca terminan la carrera o que ganan incluso menos que un graduado de secundaria, y además con grandes deudas. Para este grupo, la universidad fue un camino muy costoso que no les ha traído beneficios económicos, siendo las verdaderas víctimas de la idea de universidad para todos. Mientras tanto, los graduados que tienen éxito hacen que los salarios promedios sean más altos, lo que crea falsas expectativas para los que no corren con la misma suerte. Para algunos de los afortunados, la universidad fue una verdadera ruta hacia una mejor vida, sacándolos de la pobreza y llevándolos a trabajos en áreas como ciencias de la computación que les permitieron acumular riqueza. Pero para muchos otros, la idea de universidad para todos solo los hizo más pobres. Como dijo el profesor de Harvard, Michael Sandel, la mayoría de las universidades no amplían oportunidades, sino que refuerzan los privilegios que ya existen. Para demostrarlo, el economista Douglas Weber explica que si la universidad te sale gratis, hay un 78% de probabilidad de que termines ganando a lo largo de tu vida más que alguien que solo terminó la secundaria. Sin embargo, si estás pagando $50.000 al año por tus estudios, al tener que invertir tanto dinero, necesitarías ganar mucho más dinero después de graduarte para compensar esos gastos. Las probabilidades de que obtengas una ganancia económica significativa se reducen a algo tan incierto como lanzar una moneda al aire, porque el riesgo de que esa inversión no se recupere es mucho mayor. Pero para las familias con menos recursos, la universidad se convierte en una apuesta peligrosa, y son justamente estos estudiantes quienes tienen más probabilidad de abandonar y terminar sin empleo, lo cual empeora sus perspectivas. Si no terminan la universidad, en teoría podrían optar por trabajos en oficios como electricistas o mecánicos, donde podrían ganar más que algunos de sus amigos con títulos, y en menos tiempo. Sin embargo, esto rara vez sucede porque, con sus préstamos estudiantiles ya venciendo, necesitan dinero de inmediato. Además, les dijeron que la universidad era una ruta segura hacia la riqueza, pero descubrieron que no era así. Por lo tanto, es poco probable que quieran invertir más tiempo y dinero en aprender nuevas habilidades o volver a estudiar, y en su lugar se sienten frustrados y desconectados. ¿Qué podemos hacer? No se trata solo de decirle a los jóvenes que dejen de ir a la universidad y que mejor se metan en una escuela técnica. Ese no es el problema. Durante los últimos 30 años les han dicho que la única manera de tener éxito es ir a la universidad, sin considerar otras opciones ni su situación. El reto ahora es corregir eso sin caer en el otro extremo. El problema no es la universidad en sí, sino la idea de que todos tienen que ir. La formación en oficios es una buena opción, pero no debería ser para todo el mundo. Si todos nos hacemos plomeros, tendríamos el mismo problema. Parte de la razón por la que se ha mantenido esta idea de universidad para todos es porque ha sido muy rentable para las universidades, no solo con las matrículas, sino con alojamientos y materiales.
Lo que necesitamos es cambiar la forma en que vemos esos trabajos y aceptar que todos son importantes. Así, la gente podría elegir lo que realmente le gusta o en lo que es bueno, sin preocuparse por lo que piensen los demás. Y no es solo un problema en Estados Unidos. En China, los jóvenes también sienten una gran presión para ir a la universidad. Muchas chicas o sus padres tienden a fijarse en si un chico tiene un título universitario al elegir una pareja, lo que empuja aún más a los jóvenes a estudiar, aunque no siempre encuentren buenos trabajos después de graduarse. Esto ha dejado a muchos graduados en China desempleados o trabajando en puestos que no requieren un título universitario. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.